Un segundo, Ricardo, lo interrumpo. Por favor. Tengo comunicación con Quito. Doña Verónica Zarauz aceptó esta entrevista. Doña Verónica Zarauz es la esposa del candidato Fernando Villavicencio, que fue asesinado en Quito hace 37 horas ya. Doña Verónica, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Néstor. Lo lamento mucho, doña Verónica. Primero, nuestra solidaridad para usted, para su familia. Muchísimas gracias. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 5 niños. 5 niños. Entre hombres y mujeres. Sí. ¿De qué edades? ¿Todavía muy chiquitos? No, el último tiene 11 años. Sí. La más grande tiene 33. Sí, y me imagino el drama familiar por el que están pasando en este momento, ¿verdad? La verdad es que sí, es más que drama, es una tragedia para la familia. A nosotros nos quitan un esposo, un padre, un ciudadano, pero el país pierde un hombre valiente, un hombre que hizo muchísimo por este país sin necesitar de ningún cargo público. Solamente con su trabajo periodístico, Fernando cambió este país. Nos quitó la venda de los ojos que teníamos hace unos años atrás, revelando tantas tramas de corrupción, tanto dinero que se llevaron aquellos que decían que iban a solucionar los problemas del país. Esto que pasó, este magnicidio que se dio acá en la ciudad de Quito, no puede quedar en la impunidad, no va a quedar en la impunidad. Sí. Doña Verónica, su esposo, don Fernando Villavicencio, le había declarado la guerra efectivamente a la corrupción, pero también al narcotráfico, al socialismo del siglo XXI. Tuvo problemas muy fuertes en la época del gobierno Correa contra el poderoso presidente Correa. De todos esos enemigos, ¿quiénes sienten ustedes que están detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Yo lo voy a decir de forma muy clara, el correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país, bandas que se han tomado provincias enteras, bandas narcodelictivas. No solo Fernando declaró la guerra a políticos corruptos de este país, también tuvo problemas con Piedad Córdoba en Colombia. Ella también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer. Pero bueno, ya se verán en las investigaciones cómo van dándose las cosas, porque mi esposo está muerto y los culpables tienen que aparecer, los autores intelectuales, porque los autores físicos, materiales, uno está muerto. Ayer hubo flagrancia, audiencia de flagrancia contra 6 ciudadanos extranjeros. Entiendo que algunos son colombianos que también pertenecen a grupos irregulares de Colombia. Tienen medidas de prisión preventiva por ahora, pero es lo que está avanzando la justicia en este tema. Doña Verónica, discúlpeme que no quisiera pasar el tema por alto. ¿Qué es esto de que Piedad Córdoba? Yo no estoy enterado. Yo sé que su marido había venido a Colombia a denunciar efectivamente a Piedad Córdoba por vínculos con Alex Saab. ¿Pero qué es esto de que Piedad Córdoba dijo que iba a desaparecer a su marido? Pueden revisar los tweets anteriores. Hace un par de años tuvieron unos cruces muy fuertes y ella amenazó a Fernando Villavicencio. No estoy diciendo que ella es parte de esto, pero sí, fue una de las personas que Fernando denunció por temas de corrupción y ella amenazó a mi esposo de su integridad y de su vida. Y bueno, tenemos un desenlace desastroso acá en Ecuador. Sí. Doña Verónica, el hecho de que esta mañana haya 6 detenidos, todos de nacionalidad colombiana, que el muerto en la balacera, cuando mataron a su marido, resultó ser colombiano, el sicario, ¿qué le dice a usted esa mano, esa participación colombiana? La verdad, yo pienso que hay mucha tela que cortar dentro de este proceso. Es muy temprano para anticipar algún criterio. Es cierto que han apresado a personas extranjeras
sí, es cierto que cuando nuestros grupos delincuenciales o nuestros narcopolíticos necesitan un trabajo limpio, obviamente solicitan trabajos con ciudadanos colombianos que se dedican a estas actividades ilícitas, pero todavía es muy temprano para decir eso, pero sí, están ellos involucrados dentro de las investigaciones y hay que esperar los procedimientos acá. Sí, en las últimas horas hubo una información, doña Verónica, desde la Policía de Colombia, según la cual alguno de los sicarios se había comunicado vía telefónica con políticos ecuatorianos. Eso evidentemente no le sorprende, pero ¿hacia dónde cree que puede apuntar ese vínculo entre narcotráfico, sicariato y política en su país? Así es, dicen que cuando explotaron los teléfonos, no es con uno, es con varios, son más de 3. Pero todavía no sabemos los nombres de estas personas. No es un secreto que el Ecuador, la política ecuatoriana está manchada por el narcotráfico. Ha habido un sinnúmero de atentados contra candidatos acá en el Ecuador. Hasta hace unas semanas mataron al alcalde de Manta. Ahora este magnicidio de Fernando, un hecho inédito, nunca ha pasado. Sabe que yo siempre, desde que empezó esta campaña, siempre tuve en mi mente el tema de Colombia, del señor, ¿cómo se llama? Que se me fue el nombre, le tenía ahorita en la punta de la lengua, que fue igual asesinado en campaña electoral. ¿En Colombia? ¿En Colombia dice usted Luis Carlos Galán? Carlos Galán. Entonces yo siempre tuve en mi mente este episodio que pasó en Colombia, porque sentía en mi interior que si Fernando siempre estuvo en peligro. Mi esposo tenía un 97% de probabilidades de sufrir un atentado. En los informes que le hacía la Policía Nacional siempre era ese el porcentaje que votaba de riesgo, que se sufría su vida, porque antes era asambleísta, su trabajo también dentro de la asamblea le exponía de esta forma. Tuvo roces con un miembro de los Latin Kings que representaba en la Asamblea Nacional. Tuvo roces con un señor de apellido Jordán que reside en la ciudad de Miami, también involucrado en actos de corrupción acá, no solamente con venta de medicamentos hacia el Estado, sino temas ya de narcotráfico directamente. Sí. O sea, hay un mundo enorme todavía por descubrir dentro de este magnicidio que se dio acá. Porque muchísima Verónica, gente tenía... Usted hablaba con Fernando de ese tema, de Luis Carlos Galán, del ejemplo colombiano, de las amenazas, del riesgo que tenía su vida en esta campaña. Sí, pero Fernando es de los pocos ecuatorianos que yo conozco que ha amado tanto a su país que incluso dejó su vida en el intento para cambiarlo. Sus ideales iban muchísimo más allá que su propia vida. Nosotros recibimos amenazas durante años. En el correísmo fuimos allanados, perseguidos, tuvimos que irnos del país. Vivió Fernando en la clandestinidad y desde la clandestinidad escribió libros, reportajes que fueron sumándose para que este país al fin abra los ojos y comprenda cómo nos robaron y cómo se llevaron los recursos que ahora nos hace tanta falta. Sí, doña Verónica, esta hipótesis que yo le escucho a diferentes personas, a usted esta mañana en Ecuador, de que el correísmo tiene que ver con el asesinato de Fernando Correa, con el asesinato, de Fernando Villavicencio, de su marido, cuadraría si no fuera porque hoy Ecuador es gobernado por un opositor de Correa, que es el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué explicación tienen ustedes a que Lasso, gobernando más cercano a Villavicencio que a Correa, hubiese permitido el asesinato de Villavicencio? Bueno, yo puedo decir que el gobierno de Guillermo Lasso es débil, tiene muchas falencias y nos ha fallado de diferentes maneras a los ecuatorianos, pero no se me pasa por mi cabeza pensar que el gobierno de Guillermo Lasso per se es un gobierno asesino, porque ese no es el caso.
como en el caso del gobierno de Correa. Tenemos muchos casos. Nosotros sufrimos en carne propia la persecución que hubo. Mucha gente fue asesinada misteriosamente. Tenemos el caso del señor Balda, que fue secuestrado prácticamente en Colombia y traído acá ilegalmente. O sea, un sinnúmero de actos irregulares que se cometieron en este gobierno, que da la pauta para pensar que ellos están involucrados. Además, los vínculos que tienen con las bandas, con los Latin Kings, con los lobos, con los choneros, estos pactos que hicieron, estas formas de paz que teníamos, una paz relativa, pero realmente no era una paz, sino eran unos pactos que ellos hacían para que estos grupos tengan el camino libre para que el narcotráfico fluya y nosotros, la ciudadanía común, pensemos que vivíamos en un país tranquilo. Doña Verónica, ¿qué miedo podría tener el expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica desde hace 6 años, de la llegada al poder de su señor marido Fernando Villavicencio? Es que con Fernando en la presidencia ya se acababan los jueces corruptos, se acababa el vaivén de las prestaciones que dan aquí los políticos, del tráfico de influencias que tienen. Él tenía un proyecto en mente de fortalecer la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero, para que aquellos funcionarios públicos que no puedan justificar sus recursos, esos recursos vayan al Estado. Porque aquí hay jueces, fiscales, generales de la policía, del ejército, en todas las ramas, que no han podido justificar sus bienes y sus patrimonios. Doña Verónica, hemos visto videos de su esposo, don Fernando Villavicencio, en varias oportunidades en campaña, denunciando que tanto él como sus hombres de seguridad habían recibido mensajes directos de alias Fito, el jefe de los choneros, diciéndole que prácticamente era hombre muerto, que lo amenazaba todo el tiempo. Incluso uno muy impresionante cuando lo llaman y le dicen: lo estamos esperando en el aeropuerto para matarlo. Él tenía esa preocupación permanente por lo que pudiera hacer alias Fito. ¿Las autoridades ecuatorianas nunca tomaron en serio esas amenazas? Hay una cosa simpática que pasa en nuestro país. Resulta que al candidato presidencial le dan seguridad, sí, pero a su familia no, porque es una norma interna dentro de la policía. Y Fernando, claro que tenía miedo de estas amenazas porque eran reales y eran creíbles. Pero yo siempre digo, es más el amor que sintió por este país que el miedo que sentía por su propia integridad. Verónica, ¿usted vio esos mensajes en el celular de su marido? ¿Vio las amenazas de Fito y de los choneros? Fernando no tenía solo amenazas de ellos, tenía amenazas de tanta gente, troles que le mandaban amenazas todo el tiempo. Una persona en el país con 97% de probabilidades de sufrir un atentado solo era Fernando Villavicencio, y por eso él tenía la seguridad que tenía, y esta seguridad falló el día del atentado. El gobierno tiene que darme muchas explicaciones. Yo recién regresé ayer de Estados Unidos, que estuve allá, por el tema que le estoy comentando, de que no nos daban seguridad a nosotros. Decidí llevarme a mis hijos fuera de aquí, y me llevo a mis hijos para tener que retornar con ellos y encontrarnos con el cadáver de su padre. Ah, ¿usted no estaba en Quito cuando mataron a don Fernando? No estaba en Quito. Doña Verónica, ese audio que hemos escuchado aquí en Colombia, que escucharon los ecuatorianos, de una mujer llorando, diciendo que había problemas en la seguridad, en el protocolo de seguridad, y que Ecuador debía irse a la guerra civil. ¿Es realmente usted? No, eso es falso. Yo recién la primera entrevista que di fue a la cadena NTN desde la ciudad de Panamá, donde estaba esperando el transbordo para regresar acá a Quito. No, esos audios son absolutamente falsos. Jamás llamaría a la guerra civil, porque primero hay que esperar a ver qué pasa. Primero tengo que enterrar a mi marido. Sí, ¿el sepelio de Fernando Villavicencio es hoy finalmente? Estamos velándolo desde el día de ayer. Sí.
y hoy día va a ser el sepelio. También va a haber una especie de capilla para que la ciudadanía se despida de su líder, porque Fernando iba a ser el presidente de este país. Sí, doña Verónica, ¿y quién? Las elecciones son la semana entrante en Ecuador. ¿Quién cree usted que lo va a reemplazar? ¿Quién va a tomar sus banderas? Fernando es irreemplazable, no creo que haya nadie en este país que pueda medírsele un poquito. Mire, Fernando es irreemplazable. Usted me mencionaba el caso Galán. Cuando matan a Galán en Colombia, yo no sé si usted está enterada, en el sepelio de Galán habla un hijo de Galán, en ese momento Juan Manuel, muy chiquito, creo que tenía 12 años, y le dice al jefe de campaña de Galán en el cementerio, casi sin prepararlo, le dice: doctor Gaviria, herede usted, asuma usted las banderas de mi padre. Y Gaviria asume esas banderas y Gaviria gana las elecciones de 1990. Así fue, correcto, lo que usted está diciendo es muy correcto, pero todavía es muy temprano para esto, recién son acá las 6:30 de la mañana como para decir que alguien tenga las credenciales que tenía Fernando como para solicitarle eso. Nadie está a la altura de lo que hizo este señor. Él hizo, siendo periodista, hizo lo que no hacía ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni el propio gobierno, ni la función judicial. Hizo muchísimas cosas que este país más tarde dirá: sí, gracias a Fernando, sí, nos dimos cuenta, gracias a él. Me han matado a mi esposo, pero han creado un mártir en este país. Se va un héroe que hizo muchísimo, 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 desprendido de todo, lo dejó todo por este país. Sí. ¿Usted a estas alturas, doña Verónica, tiene alguna explicación de por qué él no tenía un carro blindado, de por qué a él lo mataron dentro de un vehículo que no tenía condiciones de seguridad? A mi esposo se movilizaba en un auto blindado. No entiendo por qué le subieron a la camioneta en la que fue asesinado. No entiendo por qué su seguridad no reacciona y se esconden. Todavía tienen que darme muchísimas explicaciones. Como le dije, recién ayer en la tarde llegué, fui a ver el cadáver de mi esposo. Entonces, hoy día este país tiene que darme muchas explicaciones de todo lo sucedido el día miércoles. Sí, doña Verónica, usted habla de explicaciones, dice el gobierno, el país tiene que darme explicaciones. ¿Quién era el jefe de seguridad de don Fernando Villavicencio? Este es el capitán Cristian Ceballos, era el jefe de la cápsula de seguridad. ¿Usted ha hablado con él? No he tenido contacto con él. ¿Es un capitán activo? Claro que sí, es un capitán activo. Entiendo que estará bajo custodia del Ministerio del Interior o de la policía, ¿no? No sé dónde estén, pero... ¿Bajo custodia quiere decir capturado? No, capturado. A las órdenes, quiero decir. Es el hombre que se ve al lado de Fernando Villavicencio sacándolo, un hombre robusto, un hombre moreno que lo saca. ¿Él es el capitán Ceballos? No, él no es. El capitán es el hombre que se esconde detrás de la camioneta cuando comienzan los disparos. ¿Cómo que se esconde detrás de la camioneta? Hay una imagen, si ustedes le miran el video, está el hombre grande. Ok, que va a la izquierda. Cuando cierran la puerta y el otro se agacha a esconderse atrás de la camioneta en lugar de actuar. Como decimos en Colombia, berraca seguridad, ¿no? Imagínese lo que yo estoy sintiendo. Sí, la entiendo perfectamente. Doña Verónica, le envío un saludo, un abrazo y nuestra solidaridad en este momento para usted, para la familia de Fernando Villavicencio. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes y al hermano país de Colombia, porque sí, en realidad esta ola de violencia nos afecta a todos, Y me avergüenza, todos somos parte de lo mismo. Me avergüenza que en esta oportunidad, como en otras, los sicarios sean colombianos. Gracias, doña Verónica. Feliz día para